Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, amigos y amigas, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verlos. Hola, ¿qué tal, Beagal? Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no hacía un live, pero acá estamos para conversar con ustedes, para hablar de capacidades psíquicas y demás. Están pasando muchas cosas. Hola, ¿qué tal, Alexander? Saludos hasta Venezuela, hermoso país. Espero que todas las cosas mejoren en Venezuela. Hoy, sin ir más lejos, hoy día estaba pensando sobre Venezuela, ¿cierto? Porque estaba escuchando al maestro Saint Germain y él habla de Venezuela, ¿cierto? En sus libros, específicamente en el libro de oro. Si ustedes buscan libro de oro de Saint Germain van a encontrar lo que les estoy diciendo. Y él habla de que en Oriente antiguamente estaban los grandes portales por los cuales llegaba la energía divina a la Tierra. Básicamente la energía divina llega en todos los lugares, ¿cierto? Pero hay ciertos vórtices o portales los cuales estaban en Oriente. Y Saint Germain, junto con la Hermandad Blanca de la Luz, eh, cambiaron ciertos portales que estaban en Oriente, en el sector de Irak, en todos esos países de Medio Oriente, ¿cierto? Los cambiaron a América, específicamente muchos en Venezuela, sobre todo en el monte Roraima, creo que se llama. Y bueno, no por nada, Venezuela lamentablemente está pasando hasta el día de hoy momentos muy difíciles, ¿cierto? A manos del gobierno, ¿cierto? Que tiene al país en condiciones paupérrimas, ¿cierto? Siendo un país tan rico, siendo un país con tantos recursos naturales, ¿cierto? Y básicamente es por eso, porque los gobiernos intentan, de partida hay que aprender y saber que los gobiernos hace mucho rato que ya no están luchando por dinero ni por recursos naturales. La gente piensa que es por eso, ¿cierto? Pero la verdad es que muchos gobiernos como el de Maduro están luchando y llegaron al poder por las manos oscuras, ¿cierto? Mm, ¿Para qué? Para controlar estos portales, para controlar grandes portales de poder por los cuales llega energía, seres y de todo de cuanto pudiesen imaginar. Y es por eso que se impusieron leyes absolutamente esclavizadoras y hicieron que muchas personas se fueran de Venezuela porque ellos quieren esas tierras para ellos, quieren mantener el control sobre esas tierras. Entonces, no es netamente razones económicas, sino que son razones también de territorio y no solamente no tienen que ver propiamente con la tierra, sino que con los vórtices que están en esos lugares. ¿Por qué creen, por ejemplo, que sí, ¿por qué creen, por ejemplo, que en Irak, en Jerusalén, en todos estos países de Siria siempre se han mantenido las guerras? Siendo que ahí de esa tierra es tierra santa, ¿cierto? Es por donde llegó el Maestro Jesús a esas tierras. Y es porque ahí hay grandes portales. Y ellos no luchan por los recursos de esas zonas, sino que luchan por mantener el control de esos portales para ellos determinar quiénes son los que van a traspasar ese portal. Hola, Soroscos, ¿qué tal? Es muy interesante ese tema, porque finalmente los controladores ya tienen toda la plata que pudiesen tener. Básicamente es el control de portales. No todos están a cargo de la luz, po. Los de Venezuela debiesen estar a cargo de la luz, ¿cierto? De gobiernos de luz, pero como está este gobierno fáctico, ¿cierto? De este psicópata del Maduro, hay muchos portales de Venezuela que están funcionando, obviamente como portales, pero para atraer seres no positivos. Pero bueno, eh, todo cae por su propio peso, básicamente. Pronto la luz se va a imponer como siempre lo hace, por supuesto.
Así que bueno, aquí estamos para hablar de distintos temas, distintas cosas, capacidades psíquicas. Comentarles a los que no me conocen, porque hay muchas personas que se han ido sumando a mi perfil, eh, que mi nombre es Daniel. Mi nombre es Daniel Sandoval, soy de Santiago de Chile, soy clarividente, vidente remoto más específicamente. La verdad es que los nombres no me gustan mucho ya, pero si tuviese que definirme de alguna manera, creo que tendría que usar esos nombres, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es la visión remota? La visión remota cuesta también un poco definirla ya, porque es básicamente una habilidad, un tipo de sistema para poder viajar gracias a la mente. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mentalismo, con la ley uno, ¿cierto? De los siete principios universales. Entonces, cuesta como encasillarla o definirla brevemente, pero si tuviese que definirla de alguna manera, usaría ese principio universal, la ley de mentalismo, ¿cierto? Sí, así es, Janet Monguera. Y así está siendo. De hecho, hace poco vi que muchos militares desertaron del gobierno. Ya ni siquiera tiene militares el gobierno de Venezuela. Qué bueno, Brenda, qué bueno. Sí, pues. Hace poco subí una publicación de History Channel, de un documental que subieron hace poco los de History, y hablan de la visión remota, ¿cierto? Y hablan de que, bueno, es la capacidad que tiene la mente para poder viajar a distintos lugares, no físicamente, ¿cierto? Sino que ir mentalmente y traer información. Y habla, por supuesto, sobre lo que hizo la CIA con esta capacidad, ¿cierto? Porque la CIA empezó a entrenar a psíquicos para convertirlos en espías psíquicos. Así que ahí no es que haya nacido ahí, pero ahí se le denominó de esta forma, visión remota. Gracias, saludos, Herbert Martínez. Eh, Porque lo que es prácticamente la visión remota existe desde que existe el ser humano. ¿Crees que varias almas pueden convivir dentro de un mismo cuerpo? En una persona que es de luz, yo creo que no. Pero, por ejemplo, en los cascarones vacíos, que son los psicópatas narcisistas, ahí habitan muchas, más de una, incluso son entidades, ¿cierto? Muchas entidades. Ahora no sé si podríamos denominar como alma a una entidad. ¿Tiene alma una entidad oscura? Esas son grandes preguntas que a veces yo me hago. Yo creo que no es, yo creo que es similar a un alma, pero no es de la misma fuente, ¿cierto? No viene desde la misma fuente que viene un ser empático. Gracias, Eduardo. Eduardo Córdoba, gracias por las rosas. ¿De qué es el alma? El alma está hecho de la chispa divina de Dios. Es un fractal de Dios. Ujú. De eso está hecho el alma. Olvídalo. Lamento no responder como querías. No, si ya, si lo vamos a olvidar, para que te voy a responder otra pregunta. ¿Por qué últimamente siento como que se avecina algo grande? Sí, porque se avecina algo grande. Siempre está llegando algo grande y es la divinidad, es la luz de Dios. Pasa algo que últimamente si ustedes se meten a TikTok, ¿cierto? O a cualquier red social, están viendo todas las tragedias, ¿cierto? Lo que pasó en Hawái, lo que está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania, el despertar de África, la quizás guerra que se pueda dar en África. Y pasa que la gente empieza a sentir esa vibración de que, oye, viene algo grande, ¿cierto? Pero la verdad es que son todas cosas creadas por mentes desequilibradas, por mentes controladas por arcontes. Y se ven grandes, claro, son grandes catástrofes, ¿cierto?
pero en cierta forma lo que es realmente grande es la divinidad, es la energía de la luz, eso es lo realmente grande. Lo que pasa es que a eso no se le da tanta visibilidad, no se le da tanta importancia, ¿cierto? Entonces, tú te metes a TikTok y no vas a ver a alguien o no vas a ver a alguien con tantos likes, por ejemplo, con tantas visualizaciones diciendo, hoy sentí realmente un rayo de luz que llegó a mi cabeza, que llegó a mi cuerpo y hoy me siento vibrando absolutamente poderoso. Eso a nadie le importa, ¿cierto? Comúnmente como que a nadie como que lo toma en cuenta. Entonces, no tienes que pensar que en cierta forma lo grande son las catástrofes. No, porque las catástrofes no son grandes. Mueren muchas personas, lamentablemente, a manos de los seres oscuros, ¿cierto? Pero la verdad es que lo realmente grande es Dios. ¿Crees que la luz y la oscuridad se complementan de cierta forma y ambas deben de existir? Sí, absolutamente. Ambas deben de existir. Así que hay que mantener, o sea, el universo por sí mismo, por sus 7 leyes universales, mantiene esos equilibrios. Naturalmente mantiene el equilibrio el universo. Pero ahora si tú ves, por ejemplo, depende qué tipo de oscuridad esté en ti, por ejemplo. Porque una persona que cree en la luz también puede tener oscuridad, sí, y de hecho la tiene, ¿cierto? Hay ciertas zonas oscuras que esta persona no siempre observa y que a veces estas se dejan ver, ¿cierto? Pero la verdad es que uno tiene que auto observarse y empezar a trabajar en uno mismo. Empezar a trabajar en uno mismo para que esas zonas oscuras puedas observarlas y puedas evaluarte y puedas mejorar si es que está en ti las ganas de ser mejor persona, por supuesto. Entonces, es difícil como encasillar todo, ¿cierto? Con una sola explicación, porque también depende mucho de qué tipo de oscuridad estemos hablando, ¿cierto? Bro, una pregunta, ¿qué tan importante es la energía? ¿Y por qué pensar positivo trae beneficios? La energía es muy importante porque somos energía. ¿Y por qué pensar positivo trae beneficios? Porque el pensar positivo va a generar que mi campo neuronal funcione de una manera coherente y eso va a producir que la energía que sube y sale por mis chakras va a formar un toroide energético coherente y más fuerte y más luminoso. En cambio, cuando tus pensamientos son negativos, la energía fluye de partida de manera infructuosa, errónea, incoherente, por ende se crea un campo áurico o un campo energético incoherente y no muy luminoso, lo cual eso va a encontrarse con otros campos incoherentes y pueden producir cosas muy simples y trágicas, como por ejemplo un accidente, como un choque vehicular, como un accidente laboral, como una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tus pensamientos crean tu realidad? Sí, absolutamente. Juan Carlos, ¿cuándo nuevo curso? Nuevo curso el día 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre a las 19 horas Chile. Para los que quieran y les interese estar en un curso de visión remota, háblenme por interno. El día 3 de septiembre hay nuevo curso. Vale 80.000 pesos chilenos. Creo que son como $100 para las personas que están afuera. Em, La visión remota es súper interesante y es muy extensa porque básicamente, como les comentaba al principio, es como
Es como el sistema para poder moverse gracias a la mente, gracias al principio universal número uno, ¿cierto? El todo es mente, el todo es mental. Hoy día, por ejemplo, yo a veces estoy en TikTok y veo ciertas personas. Sí, dame un momento, Juan Carlos. Veo ciertas personas que tienen de repente 350.000 seguidores, 500.000 seguidores, 3 millones de likes, 4 millones de likes. Y cuando a veces tú ves sus publicaciones, están hablando cosas absolutamente erróneas y absolutamente equivocadas. Y me da lata porque en cierta forma yo digo, qué pena porque a este tipo la gente le cree y tiene 350.000 o 500.000 seguidores. Entonces, es fome porque un mal maestro o un mal guía va a llevar a malos conceptos y a mala información que entra en la mente de las personas y las personas la creen. Por ejemplo, un tipo hoy día lo vi diciendo que la visión extraocular, que es la capacidad de ver sin los ojos materiales, ¿cierto? Como lo hacen los niños, por ejemplo, de Jacobo Greenberg o muchos niños que están en las escuelas de visión extraocular. Gracias, Erika. Un saludo, Erika. Decía que eso era perjudicial porque te acortaba la vida, porque ocupabas tanta energía que esa energía chi se gastaba, te agotaba y que te podía producir de partida cansancio extremo y te podía acortar la energía vital de tu vida. Y tenía como 10.000 likes. Y yo decía, pero este tipo, ¿cómo es posible que diga eso? O sea, de partida él no tenía la visión extraocular desarrollada. Lo otro es que él está hablando desde sus miedos, desde sus límites y creencias mentales, y las está expandiendo hacia el exterior y más de 10.000 personas le dieron like a eso. Entonces ahí comenté, ¿cierto? Oye, tú estás mal, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si tú tienes miedo o si tú tienes miedo de desarrollar una visión extraocular que de partida dudo que la desarrolle, no metas a todas las personas en esto, porque la verdad es que la visión extraocular tiene solamente beneficios. Tu conciencia se expande, tu intuición se eleva. Puedes ver enfermedades en las personas, puedes ver ya sin los ojos, puedes ver energéticamente todo. Me decía, no, es que un maestro del Qigong o del Qigong dice eso. Entonces, claro, te estás basando en las creencias de un maestro de Qigong. Yo sé de Qigong, sé de Tai Chi porque soy alumno de Tai Chi y sé muy bien que la energía se recupera. Me dice, no, es que lo que pasa es que es una energía mental. Oye, a ver, pero es que es el tema que estaba tan equivocado. Todo lo que hacemos es mental. Vivimos en un universo mental de tipo holográfico. El todo es mente, el todo es mental. Esa es la primera ley del mentalismo, según Hermes Trismegisto. Y yendo más atrás, a la Atlántida misma o al antiguo Egipto, el dios Tot decía lo mismo. De hecho, Hermes Trismegisto es una reencarnación del dios Tot, el dios de la sabiduría, ¿cierto? Entonces, todo es mente, todo es una actividad mental. Ejemplo, yo voy a correr, voy a trotar. Eso es una actividad física, pero también es una actividad mental, porque yo tengo que pensar en lo que estoy haciendo, tengo que pensar hasta dónde yo quiero correr, tengo que pensar en cómo doy cada paso, tengo que pensar en los obstáculos que voy esquivando a medida que voy trotando. Entonces también es una energía mental que podríamos decir, bueno, entonces no corro porque se me va a agotar la energía vital. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces el tipo, con sus miedos, involucraba a 10.000 personas más, a sus miedos. Entonces, ojo con las personas que siguen, ojo con las personas a las cuales les creen.
porque están súper equivocados algunas personas. Y tú los ves y tienen collares, japamala, y om, y te tocan el cuenco, y están absolutamente errados, absolutamente límites mentales, creencias limitantes, miedos, traumas, patrones tóxicos. Y en esa caja meten a 10.000 personas. Entonces tengan mucho ojo, porque no todos los que parezcan maestros espirituales o guías son verdaderos guías o maestros espirituales. A veces están demasiado perdidos. Así que mucho ojo con eso. A ver qué dicen. Me siento con energía positiva de aprender. Absolutamente, qué bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Tener la intención de aprender. Yo siempre lo digo. Un vidente no es un ser tocado por un ángel, porque hay muchos que se creen, ay, es que yo soy clarividente, soy vidente y cosas así. Y no, un vidente sabe cómo usar su mente y sabe cómo funcionan los 7 principios universales, partiendo desde el primero, que es el todo es mente. Y con la práctica, en base a objetivos comprobables, yo voy aprendiendo a usar esta computadora cuántica que tengo aquí, que es la computadora cuántica más potente del universo, que es mi mente. Y el todo es mental. Por ende, todos los planos dimensionales están dentro del todo, ¿cierto? Porque si hubiese un plano dimensional fuera del todo, el todo no sería el todo, no sería absoluto. ¿Y quién es el absoluto? ¿Quién es el todo? Dios. Y Dios es uno conmigo y contigo. Por ende, todas las obras que puede hacer Dios, las puedes hacer tú. ¿Sí? Pero ¿qué necesitas? De partida, creerlo, tener fe. Segundo, entrenar tu mente. Sacar tu mente de los filtros mentales de los cuales habla Jacobo Greenberg para poder conectarte a la conciencia universal. ¿Cuáles son esos filtros mentales? Creencias limitantes, patrones tóxicos, miedos, traumas. Porque esos generan verdaderas pantallas mentales que impiden que mi mente pase hacia la conciencia universal y pueda navegar por ella y dirigirse a ciertos objetivos y traer información de esos objetivos. Y esos objetivos pueden ser personas, lugares, situaciones, animales, objetos, pasado, presente, futuro. ¿Cómo se recibe la información? La información se recibe a través de capacidades psíquicas en estados de relajación, ya sea por clarividencia, clariaudición, ¿cierto? Clariolfato, clarigustatividad o kinestesia. Siento en mi cuerpo lo que siente otra persona. Un vidente nunca viene con una sola capacidad. Siempre hay videntes que vienen con clarividencia, clariaudición y clarigustatividad, por ejemplo, y un poco de kinestesia. Y así van variando los niveles. Siempre va a haber una que esté más potenciada que las otras, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy más clarividente que clariaudiente, pero igual a veces escucho, ¿ya? Y lo que sí tengo harto también es kinestesia. Siento harto y veo harto, pero no en todos es igual. Hay otras personas que son netamente clariaudientes y menos clarividentes y más kinestésicos también. Ahí va variando según la mente de las personas. Hola Zuli, buenas tardes. Entonces, hay harto que aprender, por supuesto, sí. Po. La comunicación con la conciencia universal es súper compleja a veces. Porque cómo se conecta, cómo se comunica la conciencia universal, ¿cierto? Por medio de imágenes mentales, como le decía, o por sonidos, gustos, sentir. ¿Qué escuchas cuando eres clariaudiente? Puede ser muchas cosas, depende del objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es una persona y esa persona trabaja
no sé, pues en un taller de soldadura, por ejemplo. Tú puede que escuches, cuando tengas la intención de saber en qué trabajas, ¿cierto? Puede que escuches el sonido de una soldadora, de una máquina soldadora, así, no sé, el sonido, ¿cierto? Puede ser muy variado, muy aleatorio. Sí, puede ser. Yo cuando tengo música un poco alta, escucho que hablan. Eso es clariaudiencia. Sí, es probable, puede ser. O no sé si les ha pasado que a veces están con una persona y esa persona, cuando se acerca, les empieza a ustedes vibrar el oído. Empieza... O un pitido así. Es porque hay una alta vibración la cual está llegando a tu audición, pero no la estás sabiendo escuchar. Pero sí estás sintiendo la vibración que está elevándose. Eso pasa generalmente con personas que tienen clariaudiencia, pero no afinada. Con la práctica de objetivos comprobables se va afinando el oído hasta que se empiezan a formar palabras. Por ejemplo, si una persona se llama Braulio y tú en visión remota quieres saber el nombre de esta persona, a veces a los videntes les llega como Claudio, eh, o escuchan como huido, como las últimas sílabas del nombre, Braulio, Claudio, no sé, ¿cachai? Algo que termina como en O. Y entonces de a poco empiezan a afinar el oído y eso se practica. Gracias. Yo escucho mucho que me llaman. Sí, sí puede pasar. Pasa habitualmente, claro. Tienes que, cuando escuches que te llaman, trata de cerrar tus ojos, hacer un poco de silencio y enfocarte en ese sonido. Así vas a poder escuchar mejor. Y de partida, todas las personas que quieran aprender sobre las capacidades psíquicas tienen que empezar a meditar harto. Porque cuando ustedes empiezan a meditar, los filtros mentales se empiezan a poner más delgados, hasta que en un momento ya se vuelven tan translúcidos que a veces pareciese que ya no existen. Y de hecho se van eliminando. ¿Cachai? Entonces la meditación es fundamental. Tienen... mm, a ver, en el oído como pitidos de frecuencias como en la radio, claro. Exacto. A las personas que se les complique meditar, porque hay personas que se les complica realmente, ¿cierto? No saben cómo hacerlo, o cierran sus ojos y no llevan ni siquiera un minuto con los ojos cerrados y, ay, me duele la espalda, ay, que estoy incómodo, ay, es que se va mi atención para allá, ay, es que mi atención está acá ahora, y nunca están en silencio, ¿cierto? Independiente que estén con sus ojos cerrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Quítale la palabra meditación y cámbiala por la palabra relajación. Enfócate en relajarte, en respirar. Eso es. Enfóquense en relajarse. Todos los días cuando paso por cierto lugar el teléfono se enciende como si yo le pregunte algo. Sí, es curioso eso. Bueno, de partida los teléfonos sí nos están escuchando. Pero ahora, otra cosa, hay algo que es real. La divinidad o ciertos maestros a veces se comunican por los celulares. Porque ellos toman todo, pueden ocupar todo para comunicarse contigo. Desde un animal, desde un vehículo, desde otra persona, desde música. A veces tú estás pensando en un tema, por ejemplo, y 2 cuadras más allá escuchas ese tema. Y es como,
¿cierto? Es como extraño. Entonces pasa lo mismo con los teléfonos. O por ejemplo, también pasa que cuando tú tienes una duda, ¿cierto? Tienes una duda en tu mente y meditas y a veces no te llega la respuesta en meditación, listo. Pero tú sales a la calle y a veces estás pensando en la pregunta y pasa otra persona hablando con otra persona, ¿cierto? Ellos dos, nada que ver contigo, y uno de ellos dice algo que es realmente una respuesta para tu pregunta. Y no tiene nada que ver contigo, ni siquiera estaban hablando contigo, pero es una respuesta. Pero tienes que estar atento a las señales. Hoy miré una hermosa mujer y me trabé, no pude hablarle. ¿Qué hago con eso? Rayos. Eso nos pasa habitualmente, hermano, a los hombres. Somos a veces tímidos. Pero está bien, hermano. Te aconsejo, no sé. No sé, yo no soy muy buen consejero emocional, pero no le hables. Deja que ella llegue a ti. Mejor eso. No le simpees tampoco. Valórate. Ah, claro, también. Con ciertas personas y en ocasiones siento mi tercer ojo vibrar. Sí, pues también. Eso es como más clarividencia, sí. Porque básicamente nuestro tercer ojo siempre está así, pues, sobre todo cuando nosotros lo tenemos activado, siempre está emitiendo. Siempre está emitiendo y cuando emite, trae también. De hecho, así se practica la visión extraocular, pues. La visión extraocular, tú pones una carta, por ejemplo, enfrente de tuyo y cierras tus ojos y tu tercer ojo empieza a emitir pulsos de vibración, los cuales traen de vuelta información. Yo sí. Ujú. Sí, sí. Qué bueno. Sí, bueno, existe lo que es el potencial transferido. El potencial transferido es algo que comprobó Jacobo Greenberg, ¿cierto? Que todos los cerebros se conectan. Gracias, Zully. Muchas gracias. Todos los cerebros se conectan telepáticamente. Entonces, al pasar eso, se transmite la información también. Y las vibraciones y todo un cuento, sí. Y no solamente existe el potencial transferido entre mentes humanas, sino que entre todo. Tú te puedes comunicar con los animales, con las piedras, con las plantas. De hecho, Jacobo Greenberg estaba en un experimento tratando de comprobar la comunicación entre mentes humanas con las mentes de los delfines, justamente cuando lo desaparecieron. Y también estaba llevando a cabo un experimento de potencial transferido entre una persona que era él, ¿cierto?, en México, con otra científica que estaba en la India. ¿Cachai? Entonces, en muchas ocasiones estoy en un lugar, en algún lugar y siento malas vibras. Sí, absolutamente, la mala vibra se siente rápidamente. Sobre todo las personas que meditan harto sienten la mala energía inmediatamente. Y cuando se siente mala energía, ustedes de partida tienen que protegerse al tiro. Pueden decir, por ejemplo, uno de los decretos de Saint Germain. Yo soy la luz violeta que transmuta, o yo soy la flama violeta que transmuta toda la energía negativa que llega a mí inmediatamente y automáticamente. Y cada vez que sientan energía negativa, decir eso, decir eso, decir eso. Porque eso, de hecho, también eso lo dice Neville Goddard, ¿cierto? Que soy lo que soy consciente de ser. Y de hecho, las personas solo pueden acceder a eso que son conscientes de ser. Yo para hacer algo, para ser
millonario, por ejemplo, tengo que empezar a ser consciente de que soy millonario. Porque si estoy siempre pensando que soy pobre, olvídalo. Maestro, ¿se puede percibir la maldad de otra persona hacia uno mismo? Sí, absolutamente. Eso es lo que estábamos comentando. Sí, pues, se siente la maldad. Y se siente instantáneamente, ¿cierto? A veces uno como que se hace el loco, sobre todo cuando estás como, por ejemplo, yo que soy hombre, ¿cierto? Cuando estás como con una, tratando de ver si una mujer, no sé, le puedes gustar o a ti te gusta, ¿cierto? Muchas veces nos puede pasar que nos gusta una chica, ¿cierto? Y nos acercamos, pero de repente sentimos como una energía ultra densa, así como que, ¿qué onda? Pero a veces es tan bonita que decimos como que, oye, pero igual, como que igual quiero estar ahí o como que quiero intentarlo, pero la vibración no te miente. Entonces ahí háganle caso a su corazón porque el alma es sabia, te lo está avisando y eso se siente instantáneamente.